Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. ¿Qué tal estás? Gracias por estar aquí una semana más. Hoy quiero hablarte de algo que me parece trascendental y es la historia del hombre del saco. No sé si tienes la suerte de que tu madre o tu padre te la hayan contado cuando eras pequeño, pero eso significa que estaban muy preocupados por tu salud, por tu seguridad, porque de lo que no cabe duda es de que hay amenazas ahí fuera. Vivimos en un mundo en el que parece que el lenguaje que nos rodea quiere señalar que no, que el mundo es perfectamente seguro, que no te puede pasar nada, y ahora nos adornan la vida en la niñez con unos cuentos un poco extraños, que intentan enseñarnos determinadas cosas que a veces no se entienden muy bien, pero los cuentos de antes, estos cuentos que se llamaban directamente asustaniños, tenían un objetivo muy claro, y no era tanto asustar a los niños como que tuvieran prevención, que miraran siempre porque podría haber alguien que quisiera hacerles daño. Y esto hacía efecto. A mí mi madre siempre me decía que tuviera cuidado en la calle, que podría venir el hombre del saco. Es cierto que también nos decía que si no nos portábamos bien, mi hermana y yo, pues iba a venir el hombre del saco o el coco. En cualquier caso, el objetivo era que viéramos que fuera había un peligro. Ahora todo esto se ha desdeñado y de hecho siempre aflora la sonrisita de suficiencia en el que cuando vas a hablar del hombre del saco, pues te dice que qué tontería es eso, que ya está muy superado y que no tiene ningún sentido en pleno siglo XXI hablar del hombre del saco. Y sin embargo, te puedo asegurar que está, por desgracia, más vigente que nunca. Sigue habiendo personas que se llevan a los niños. Como sabes, hace solo unos días, el jueves 28 de octubre de 2021, teníamos esa noticia terrible de la muerte de un niño de 9 años en Lardero, en La Rioja, y al parecer, el hombre que se lo había llevado actuó como un auténtico hombre del saco. Acechó en un parque infantil, esperó la oportunidad y después se lo llevó a su casa con engaños. El niño apareció muerto en el interior, asfixiado, y la policía solo tuvo que detener al asesino, pero ya era tarde. La amenaza del hombre del saco se había cumplido. Se había llevado a un niño de 9 años en plena tarde y no tuvo que hacer uso de un saco, ni mucho menos. Ni siquiera tuvo que tirar del coche, porque le bastó con llevárselo tranquilamente, contándole una milonga y engañándolo, aprovechándose de esa inocencia. El pobre niño no podía saber que iba a una trampa mortal, con un hombre que ya había cumplido condena por un asesinato en el año 1998. El asesino, este hombre del saco moderno que ya había amenazado con llevarse a otros niños en esa misma zona del Lardero, fue detenido, como te cuento, pero tarde, para desgracia de todos, y mientras se lo llevaban, los vecinos del barrio mostraban su indignación porque no se hubiera podido hacer nada para detener a este hombre antes de que actuara. Porque sí, el hombre del saco era un arquetipo, era un cuento, pero estaba basado en la realidad. Era la manera de contarle a los niños que en el mundo real había personas dispuestas a hacerles daño, a llevárselos, porque el hombre del saco representa esa amenaza que no podemos definir, ese peligro que nos acecha sin que nosotros lo sepamos y que puede estar muy cerca, no tiene por qué ser necesariamente un extraño y puede dañar seriamente a un niño y perjudicarle para siempre. Así que yo creo que el hombre del saco, el coco y otras figuras nos han ayudado a protegernos y ahora las tenemos un poco olvidadas. Porque claro, ya habrás oído el discurso de que mucho cuidado con los niños, que cualquier cosa que les dices les puede traumatizar de por vida. Tenemos sin duda a la generación de niños más inteligentes de la historia, son niños muchísimo más brillantes que sus padres por fortuna, y sin embargo cuidado con lo que les dices. Ellos están absolutamente inmersos en un mundo de todo tipo de estímulos, de móviles, de tabletas, tienen acceso a internet, a toda la información,
pero cuidado los padres, no vayas a regañarles, no vayas a decir cualquier cosa porque entonces se traumatizan. Es un mundo idiota que no tiene ningún sentido y en todo caso creo que es fundamental que los padres le hablemos a los niños de un mundo real, de un mundo peligroso, de un mundo en el que no es tan fácil destacar, de un mundo en el que tenemos que ganarnos la vida todos los días, y en ese mundo el hombre del saco sigue siendo muy útil. Entre otras cosas porque hay gente que olvida que el hombre del saco es un personaje real, que antes, cuando alguien pensaba en llevarse un niño para hacerle cosas terribles, se lo llevaba literalmente en un saco, por una razón muy sencilla, porque de lo que se trata es de pasar inadvertido. Antes era muy habitual ver a la gente con un saco al hombro, especialmente en zonas rurales, en zonas donde se están haciendo obras, con lo cual, la gente iba con su saco de arpillera llevando determinadas cosas y ahí se podía ocultar perfectamente un niño, como vamos a ver, porque vamos a repasar quizá el caso más arquetípico, el caso que relanza esa historia, que era una historia de siempre, pero que vuelve a nuestras casas aquí en España a través de un caso muy concreto, que es el caso del hombre del saco de Gádor. Porque sí, antes habíamos tenido asuntos como la vampira de Barcelona, pero claro, eso tocaba solo tangencialmente la idea de ese hombre con el saco, que creo que todos tenemos en la cabeza, y que no es solo de España, porque como sabrás, hay una canción, por ejemplo, de Metallica, que se llama Enter Sandman, literalmente el hombre de la arena, el hombre que lleva la arena. ¿Y dónde la lleva? En el saco, el hombre del saco que siempre es la amenaza. Pues en este caso, esa amenaza es muy real y es literalmente en un saco. El fenómeno del hombre del saco de Gádor forma parte de un ambiente mucho mayor de chupasangres, de bebedores de sangre, que empieza a finales del siglo XIX en nuestro país, en España, y que luego se prolonga durante los primeros años del siglo XX. En esa época se pensaba que a través de un niño, a través de la sangre de un niño, se podían curar enfermedades que, de otra manera, en el mundo de la ciencia, te condenaban a morir. Así que hace unas décadas se llevaban a los niños para intentar buscar remedio a enfermedades tan letales como la tuberculosis, y en la actualidad ya no se los llevan para esto, pero hay personas que utilizan a los niños para fines igualmente terribles. Pero viajemos hasta Gádor, Almería, ese pequeño pueblo donde se relanza definitivamente en España la leyenda del hombre del saco. Te puedo asegurar que a partir de ese día en el que muere un niño en Gádor, todo el país empieza a hablar del hombre del saco. Todas las madres empiezan a decirle a sus hijos que tengan cuidado, no vaya a venir un hombre del saco. Y seguramente eso salvó alguna que otra vida. Yo tuve la suerte de poder recorrer Gádor para hacer un reportaje y llegar hasta el lugar de los hechos, el lugar donde todo ocurre, el Cortijo de San Patricio. Verlo me generó una sensación muy desagradable. Estaba allí aislado en medio de ninguna parte, lejos de la población en sí de Gádor, a varios kilómetros. Su perfil a contraluz era impresionante, era una dentellada en medio de la montaña, estaba semiderruido, con animales muertos en su interior, con un olor muy penetrante, desagradable. Eran unas ruinas, pero conservaba aquella fuerza malévola. Ya me habían dicho en Gádor que nadie se acercaba por allí desde hace mucho tiempo. Se podían percibir con claridad las malas vibraciones y llevaba además un dossier muy amplio con los periódicos de la época, realmente interesantes. Y con ellos, repasando esas crónicas, era muy fácil seguir los pasos de los asesinos, meterme en su cabeza, intentar llegar a comprender qué les empujó a hacer algo tan asombrosamente horrible. Allí, en el Cortijo de San Patricio, habitaban unos curanderos que aseguraban tener un remedio mágico para la tuberculosis. Tú imagínate que enfermas, que empiezas a toser, empiezas a ver cómo sale sangre de tu boca y ya sabes, por la experiencia que te rodea, que eso es el inicio de algo que solo tiene un final, y es la muerte. Es verdad que algunas personas se recuperaban, pero muy pocas. Era una especie de condena para la que los médicos de entonces no tenían ningún remedio. Ponte en situación, te estás muriendo, o tú crees que te estás muriendo,
y los médicos te dicen que te prepares para lo peor. Exactamente eso fue lo que le pasó a Francisco Ortega, al que llamaban el Moruno. Había contraído la tuberculosis, él pensaba que le quedaban pocos días de vida y ya había hecho todo lo que estaba a su alcance. Y de repente le hablaron de Agustina Rodríguez, una bruja que tenía fama de dar solución a las dolencias más difíciles. Contaban que era la única capaz de ayudar a los desahuciados, y muchos le dijeron que habían visto recuperaciones imposibles. Te sonará este cuento. Es el que se repite hoy, en el siglo XXI, en muchísimas ocasiones, ante enfermedades muy duras. La verdad es que convencieron al Moruno de que esta era su última oportunidad. Tenía que ir a hablar con Agustina Rodríguez y confiar en que todo esto que se contaba fuera verdad. Ahora ya le advirtieron que si quería curarse tenía que seguir al pie de la letra las instrucciones de Agustina. Allí no se podían tener escrúpulos, no se podían hacer preguntas. Si no era aquello magia negra, se le parecía. En cualquier caso, el ritual tenía que completarse. El Moruno sabía que le iba a costar caro, estaba preparado para todo, tenía todo su dinero preparado para dárselo a aquella mujer si era capaz de salvarle. Pero lo que le dijo Agustina le descolocó por completo. «Mira, Moruno», le dijo, «solo puedes hacer una cosa. Si quieres sanar, debes beber la sangre de un niño y aplicarte sobre el pecho las mantecas aún calientes. Tú sabrás». Te puedes imaginar que el enfermo salió de allí espantado, porque una cosa era sacrificarse a sí mismo, estaba dispuesto a dar todo su dinero, incluso había pensado en entregar su alma. Pero matar a un niño, utilizar a un niño para salvarse, prefería morir, o eso se dijo en un primer momento, mientras corría hacia su casa con lágrimas en los ojos. Pero la enfermedad siguió avanzando, y con ella el miedo. Un día comenzó a toser sangre y a marearse, estuvo a punto de desmayarse, no podía esperar más, así que tomó la decisión. Volvió a la casa de la curandera. Con ella en aquel momento se encontraba Francisco Leona, el barbero. Entre ambos terminaron de convencerle. Le dijeron que sí, que ellos se encargarían de todo y solo le costaría 3.000 reales. Ese era el precio de la vida de un niño. Una vez cerrado el trato, se pusieron manos a la obra. Francisco Leona, un anciano de 75 años que se convertiría para siempre en el hombre del saco, lideraba el grupo. Le acompañaba Julio Hernández, el hijo de Agustina, de 27 años, al que llamaban el tonto. Era evidente que uno iba a portar el cerebro y el otro la fuerza bruta. El 28 de junio de 1910, la pareja homicida espera en la vereda del río Andarax. Varios grupos de niños juegan despreocupados. Los dos malvados esperan la oportunidad. Solo tiene que despistarse un niño, uno solo, y el trabajo estará hecho. Y entonces ocurre. La oscuridad comienza a envolverlo todo, y Bernardo González, un chico oriundo de Rioja, un pueblo próximo, de solo 7 años, se queda rezagado. Ya sabes, los niños se distraen con cualquier cosa. Tal vez mirara algo entre los arbustos, algún animal, o viera una piedra bonita en el suelo. Lo cierto es que cuando levantó la cabeza, sus amigos se habían alejado unos cuantos metros. Fue suficiente. El tonto se abalanza sobre el pequeño y le pone un trapo con cloroformo en la nariz. Huele mal y quema, pero solo dura unos segundos. Después Bernardo queda inconsciente. Francisco Leona le ordena que lo meta en el saco y ambos ponen rumbo al cortijo donde todo está preparado. Imagina el perfil, 2 hombres en el atardecer, uno de ellos con un saco al hombro. Es la imagen que a todos nos ha asustado cuando éramos niños, pero ahora es real y dentro de ese saco va un niño real de 7 años, un niño que se aproxima al peor de los finales, porque en el interior del cortijo de San Patricio espera, temblando, el Moruno. Está ansioso por un lado, pero por otro lado le da auténtico miedo, auténtico terror traspasar esa línea de lo que es humano, dejar que maten a un niño por salvar su vida o por intentar salvar su vida. Pero ya es demasiado tarde, ahora no puede echarse atrás.
Los asesinos llegan con Bernardo y lo dejan en el suelo. El golpe le hace volver en sí. Mareado, como es lógico, empieza a llamar a su madre. Son gritos que acaban de remover el alma del moruno, pero cierra los ojos, solo quiere que todo termine de una vez. Agustina grita: «¡Vamos, que se va a morir y no vamos a poder sacar la sangre!». El tonto alza al niño y Leona le hace un corte profundo en la axila. La sangre brota con fuerza y la van recogiendo en un cuenco. Agustina la remueve para evitar que se coagule. Hay que ser rápido. Si quieren que funcione, no queda espacio para titubeos. Mientras el moruno bebe con desesperación, entregándose por completo a la esperanza de que el líquido le depure, los asesinos rematan al niño con una piedra y lo evisceran. Lo abren, lo vacían, hasta convertirlo en poco más que un cascarón, y el enfermo se tumba. A continuación, recibe sobre el pecho las entrañas aún calientes del pequeño. Es una escena terrible, de pesadilla, y sin embargo, el moruno se siente revivir. Es un shock. Durante unos segundos se convence de que todo ha merecido la pena. Está eufórico. A su parecer, aquello ha funcionado. Agustina y Leona, que no parecen haberse alterado en absoluto, le piden a Julio, el tonto, que se deshaga del cuerpo. Este se dirige a un acantilado, busca una cueva y cumple la orden. A pesar de que toda la buena gente de Gádor se volcó en la búsqueda del pequeño, es posible que nunca hubieran encontrado los restos. Y nunca hubiéramos sabido la verdad. Aquella escena horrenda hubiera pasado inadvertida. Sin embargo, aquellos malvados, Agustina y Leona, decidieron regatearle al tonto unas cuantas monedas que le tenían que dar por su trabajo, y el tonto les delató. Se presentó ante la Guardia Civil y dijo que había encontrado por casualidad a Bernardo, o lo que quedaba de él, mientras perseguía a una perdiz. La historia no tenía ni pies ni cabeza. Los agentes apenas tuvieron que presionarle para que contara toda la verdad. Los curanderos fueron detenidos y, como es lógico, la ira de la sociedad cayó sobre ellos. Los periódicos se aprestaron a cubrir el impresionante hecho e hicieron crónicas inolvidables, como te contaba. El diario La Independencia, por ejemplo, recogía el hecho bajo un titular sencillo: «Un crimen horrible», y describía así el estado del niño. Ofrecía el aspecto más horrible que pueda imaginarse. Presentaba un corte hecho con un arma punzocortante, desde el hueco del estómago hasta el pubis, por cuya herida sacaron todos los intestinos. Otra en el sobaco izquierdo y otra en el hombro, ocasionada con faca o navaja de punta roma. Tenía además una herida en el lado derecho de la cara, con fractura del hueso de la mejilla, y otras en la parte posterior de la cabeza. Por estas últimas asomaban pedazos de hueso, pues todo el cráneo hallábase horriblemente mutilado. Por aquel entonces los periodistas no se andaban con zarandajas, decían exactamente lo que había ocurrido, y eso generaba una profunda reacción, porque la gente sabía exactamente lo que se había hecho y estaban dispuestos a exigir justicia. No era esta sociedad adormilada en la que incluso se empieza a pensar en el asesino porque realmente cerramos los ojos ante lo que le ha ocurrido a la víctima. Pensamos que, bueno, le ha ocurrido a otro y que, en fin, ahora, una vez muerta la víctima, lo que hay que hacer es rehabilitar al asesino, que está muy bien, pero nos olvidamos del sufrimiento de todas las personas que quieren a esa víctima. Y claro, cuando uno iba al kiosco y leía una crónica, un relato como este que te acabo de leer, es imposible que tu mente se vaya a, bueno, vamos a intentar rehabilitar a este asesino, ¿no? A este asesino que ha abierto a un niño en canal, que le ha golpeado con una piedra hasta destrozarle el cráneo. Vamos a pensar en él, en la bruja y en el pobre hombre que se estaba muriendo. Aquí lo que había era un dolor tremendo por la muerte del niño Bernardo. Y el pueblo fue un clamor exigiendo que se hiciera justicia. Tras un primer momento de negación, los implicados en este hecho empezaron a echarse la culpa unos a otros. Agustina y Leona incluso llegaron a darse de bofetadas durante un careo. Ambos intentaban hacer ver que nada valían las palabras de Julio Hernández, al que no por nada llamaban el tonto. Pero resultó que no era tan tonto, y las pruebas eran tan evidentes que Francisco Leona acabó confesándolo todo. Tras derrumbarse, el que sería bautizado como el hombre del saco empezó a decirle al moruno que no sabía por qué se defendía, si él era
el que había empezado todo. Él era el que se había chupado la sangre. El moruno, que sabía que eso era verdad, lloraba desconsolado y con una voz inaudible intentaba convencer a todo el mundo de que aquello era mentira, que aquello era mentira. Tal vez él mismo quería pensar que todo aquello no había ocurrido. El fiscal solicita 8 penas de muerte. Implica en el crimen a varios familiares de los principales acusados porque entiende que han colaborado en el macabro experimento. Durante el proceso se irán depurando las responsabilidades. El actor principal, Francisco Leona, sin embargo, muere en prisión el 29 de marzo de 1911, bajo la atenta mirada de los periodistas. Su fallecimiento es recogido al detalle en todos los periódicos. Así lo cuenta, por ejemplo, el diario El Popular. Es indescriptible el aspecto que ofrecía el reo en los últimos instantes de su vida. Tendido sobre un mísero jergón, con los pies desnudos, aparecía a la vista de cuantos le observaban con la apariencia repulsiva de una muerte espantosa, los ojos vidriosos sin luz, hundidos en las fosas orbitarias, parecían mirar al más allá tenebroso que su conciencia culpable mostraba. La nariz hallábase afilada, puntiaguda, como garra siniestra, y la boca entreabierta daba paso al aire acelerado que su agónica respiración lanzaba. Todo era en su presencia macabro, espeluznante, hasta la misma angustia que en su rostro momificado se reflejaba. Fíjate qué crónicas terribles, detalladas, literarias. El Radical, por ejemplo, lo contaba de una manera todavía más teatral. Decía: las 3:20, la grande y salvadora hora, la muerte se va adueñando de Leona. Si a las 6 respiraba y abría la boca de tarde en tarde, si a las 9 entornaba las puertas arrugadas de sus ojos, cuando son las 3:20 de la tarde, ni la garganta tiembla, ni ojean sus mandíbulas cansadas, ni los párpados están abiertos. La muerte se adueña definitivamente del asesino. El asesino murió como un justo. Qué iracunda burlesca hizo el criminal sobre las religiones. Cuántos justos esperan oprimidos por fiera agonía. Leona se escapó de la cárcel sin sufrir la pena de su delito, ni las torturas de la muerte. A las 3:20, solo el alma del cirio clavado en el suelo flotaba en el calabozo. Leona había muerto. Te traigo estos textos periodísticos porque quiero que veas de qué manera tan hermosa y tan dura se cuenta lo que ocurre y se transmite la sensación general de que este hombre que ha protagonizado un hecho tan terrible se va prácticamente sin ningún tipo de sufrimiento del mundo. No tiene que rendir cuentas con la justicia de los seres humanos y no sabemos si Dios le hará pagar por lo que ha hecho. Desde luego, su muerte ha sido muy tranquila en comparación con los fallecimientos de otras personas humildes y buenas que, por desgracia, tienen que sufrir una lenta agonía. Es evidente que el asesino se ha librado de cumplir el castigo. Piensan algunos que los propios presos le han envenenado, pero lo cierto es que para un hombre mayor el ambiente insalubre de la prisión no es nada bueno, y seguramente el hecho de estar encerrado en un sitio húmedo y poco confortable fue suficiente para que falleciera. De los otros 7 procesados, solo Agustina, la bruja, su hijo, el tonto, y el moruno fueron condenados a morir en el garrote vil, pero solo 2 de ellos fueron finalmente ejecutados. Como ya te avanzaba, el tonto iba a demostrar que no lo era tanto. Era indiscutible que había colaborado en el crimen, pero también lo era que sin su ayuda nunca se hubiera resuelto, así que fue lo suficientemente hábil como para negociar el indulto. Así que murieron en el garrote vil Agustina, la bruja, y el moruno, el enfermo, que curiosamente contó que había mejorado mucho de sus síntomas al ingresar en prisión, pero la sangre del niño no tuvo nada que ver. Al parecer, no estaba tan enfermo como él pensaba. Lo irónico es que acabó muriendo en el garrote vil ejecutado. Y así termina la historia de este asunto tan terrible que está perfectamente documentado. Hay muchísima prensa sobre este caso que puedes buscar, por ejemplo, si te interesa, en el archivo online de prensa histórica, recuperando desde tu casa los números de El Radical, El Popular de aquella época. Como te digo, este asunto criminal se incluye dentro de una panoplia de otros casos de vampiros reales que mataron
para beber la sangre de sus víctimas y que tienen lugar entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX en España. Algunos de esos casos estoy convencido de que iremos tratándolos en el programa. Y ahora vamos a uno de esos aspectos absolutamente injustos de una historia y que además son incomprensibles y que están dentro de esa mentalidad absurda y tonta que tenemos en algunos puntos del mundo, ¿no? Durante décadas los vecinos de Gádor en Almería tuvieron que sufrir insultos e improperios, tuvieron que soportar que les señalaran como el pueblo de los sacamantecas, cuando ellos no tuvieron nada que ver, y de hecho colaboraron de manera activa en la búsqueda del niño Bernardo, que por cierto era de otro pueblo, de Rioja, y además exigieron que se hiciera justicia. Cuando yo visito Gádor para recuperar la historia me encuentro un ambiente hostil, muy parecido al que podemos encontrarnos, por ejemplo, en Puerto Urraco, porque es lógico, están cansados de estar en las primeras páginas y además no como víctimas, sino como si ellos tuvieran algo que ver, como si hubieran participado o tuvieran alguna responsabilidad en que allí, en el Cortijo de San Patricio, que ni siquiera está en el mismo pueblo, pues se hubiera cometido un crimen tan terrible. El alcalde por aquel entonces era Eugenio González, me recibió y me explicó que por allí, por medio del pueblo, pasan las vías del tren y que durante muchos años los viajeros sacaban la cabeza por la ventanilla para gritarles asesinos. No es extraño que los vecinos de Gádor hayan terminado por detestar este tema, pero no podemos ni debemos olvidar este caso, como no debemos tampoco dejar de lado otros asuntos criminales que han marcado nuestra historia y que nos han enseñado mucho sobre cómo somos y lo que podemos llegar a hacer. En el caso de Gádor, estamos ante una historia perfecta para recordarnos que hay una amenaza ahí fuera, que puede haber personas que quieran hacerle daño a un niño. Es verdad que en este caso querían su sangre, pero eso es algo circunstancial. Lo que es evidente es que buscaban un fin egoísta, se llevan al niño para hacer algo que les interesa a ellos. Ahora, como sabes, ya no se llevan a los niños para chuparles la sangre, pero se los llevan igualmente y para hacerles cosas inimaginables. Como es algo tan terrible, tendemos a pensar que el hombre del saco nunca existió, o al menos pensamos que ya no existe, y sin embargo yo estoy aquí para decirte que por desgracia claro que existe. Lo que ocurre es que ahora los secuestradores de niños ya no usan un saco, porque sería demasiado evidente. Es muy difícil que alguien se lleve a un niño dentro de un saco por el centro de Madrid o de Barcelona, por ejemplo. ¿Qué hacen ahora? Ahora los meten en el maletero de un coche. Pero el efecto es el mismo, la amenaza es la misma y hay muchas ocasiones en las que ni siquiera llegamos a saber lo que ha ocurrido, aunque nos lo podemos imaginar. Así que creo que es muy importante trabajar en la prevención. Y para ello, historias como la del hombre del saco o la del coco nos pueden ayudar a introducir en la mente infantil esa prevención. No se trata de asustar, no se trata de ir con miedo por la vida, pero esto es como todo. Es como si dijeras, bueno, no quiero asustar a mi hijo y no le voy a decir que si no mira al cruzar puede venir un tráiler y le puede atropellar y matar. No vaya a ser que se traumatice y luego no quiera cruzar la calle. Esto además de absurdo porque ningún niño se traumatiza porque le digamos nada, mucho menos si se lo explicamos. Además puede resultar muy peligroso porque explicarle a los niños que el mundo es una especie de sitio maravilloso en el que todo el mundo es fantástico nos puede poner en la disposición de que nuestro hijo sea vulnerable, que venga un señor, le ofrezca unos caramelos y como él no desconfía, pues se vaya con ese señor. Es verdad, y hay que dejarlo claro, que no es lo más habitual. Yo siempre te repito que los buenos somos más, pero eso no significa que no haya malos, y en suficiente cantidad como para que nos preocupemos. Siendo completamente fríos, podríamos decir que en términos relativos se llevan a pocos niños. Pero eso es una trampa, porque no tendrían que llevarse a ningún niño nunca. Y aunque solo se lleven a uno, si es el tuyo te va a importar, te lo puedo asegurar. Y a mí me preocupan los niños de todo el mundo,
porque son criaturas inocentes que no merecen que les hagamos ningún daño, y estoy convencido de que a ti también te importa, porque tú eres una buena persona, pero tenemos que saber que fuera hay personas que no son tan buenas. Así que creo que hacemos mucho mal ocultándole a los niños que hay cosas peligrosas. Y que, como siempre te digo, hay que trabajar en que todo el mundo sea bueno, que todo el mundo tenga lo mínimo para sobrevivir y que no necesite hacerle daño a nadie para conseguir cosas de primera necesidad, pero incluso en un mundo maravilloso, perfecto, equilibrado, nos vamos a encontrar con personas rotas, averiadas, personas que tienen algún tipo de fallo en ese crecimiento cuando uno va haciéndose mayor, digamos que va construyendo un castillo ladrillo a ladrillo. Y claro, si falla alguno de esos ladrillos, el equilibrio está roto y hay personas que no aprenden lo más básico, hay personas que no tienen en cuenta a los demás y no sabemos muy bien por qué, no sabemos si eso les viene dado, es la educación, es una mezcla de ambas cosas con el entorno, pero vamos, a los que estamos aquí y somos buenos, eso nos tiene que dar un poco igual. Lo estudiaremos, por supuesto, pero de lo que se trata es de llegar a la conclusión de que estamos rodeados de personas malvadas que nos pueden hacer mucho daño, desde someternos a un acoso que nos haga dudar de nosotros mismos, encontrarnos mal, deprimirnos, hasta cosas mucho más graves. Hay personas que pueden llegar a apuñalarnos, a matarnos, a darnos una paliza, a hacerle algo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nosotros mismos, con lo cual, bueno, creo que solo hay que asomarse a las noticias con interés para darse cuenta de que, por desgracia, no vivimos en un mundo idílico y borrar algunas cosas, como por ejemplo estos cuentos, estos asustaniños, no convierten el mundo en un lugar mejor. Te contaba hace algunas semanas en las redes sociales que tras colgar una fotografía de un muñeco que tengo en casa de Michael Myers, ya sabes, el protagonista de la saga Halloween, pues había quien me decía, vaya friki, mira que tener en tu casa un muñeco de Michael Myers. Bueno, ese muñeco lo tenía mi padre, es de mi padre y por eso lo guardo con mucho cariño, pero además yo explicaba que tiene un poder también paradigmático. Las películas del género slasher como Halloween, Viernes 13, Scream, Pesadilla en Elm Street, nos cuentan algo que es muy real, aunque lo hacen de una manera divertida, con esos sustos, con esas persecuciones, nos recuerdan, si no de manera consciente, desde luego nos hablan al subconsciente, nos recuerdan que hay gente capaz de hacernos daño, que nos pueden perseguir hasta darnos caza, y aunque eso no sea lo más habitual, no está mal que haya iconos que estén representando eso. ¿Y qué es en realidad? El mal. Entendido como todo eso que va contra nuestro bienestar, contra el bienestar de las personas que día a día cuidan a su familia, van a trabajar, luchan por hacerse un hueco, por sobrevivir, por estar contentos y felices, por disfrutar. Pues hay una amenaza que se cierne sobre todo eso, y es lo que podemos ver en estas películas, independientemente de que te guste pasar ese miedo o que te guste que te den esos sustos, porque a esta conclusión podemos llegar por varios caminos, pero el tener un muñeco de Michael Myers a mí me recuerda todos los días que el mal está ahí fuera, y ese es el objetivo. Sí, lo hacemos de una manera divertida, por supuesto. El muñeco tiene un botón que si lo activas pues se oyen unos gritos y parece que te persigue y en efecto es muy divertido, pero también hace el efecto de decir cuidado, que esto que hacemos también en Halloween, que todo el mundo se disfraza de este tipo de personajes, nos recuerda la realidad. Lo digo porque, como en el caso del hombre del saco, que también está muy relacionado con este fenómeno de las películas slasher, lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo las personas creativas, es trasladar las preocupaciones, los peligros, a un producto de consumo que a través del ocio nos recuerda lo que han ido diciendo los padres a los hijos desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo, y es que somos delicados, que nos pueden hacer daño, incluso nos pueden llegar a matar, y la vida en definitiva es lo más valioso que tenemos. Esto te lo decían muy bien tus padres con la figura del hombre del saco, pero estas películas lo llevan a lo visual,
y contra el mensaje absurdo que se ha querido transmitir de no, vayamos todos sin preocupación por todas partes, porque como somos libres podemos ir por cualquier lugar y nadie tiene que meterse con nosotros, y si acaso lo que hay que hacer es educar a los asesinos para decirles, asesinos, no matéis, porque matar está mal. Mientras conseguimos eso, que yo lo veo complicado, esto de explicarle al malo que lo que hace no está bien, mientras los convencemos a todos y buscamos en todos los resquicios de nuestra humanidad para acabar con esa parte oscura, mientras tanto podemos ver las películas que te estoy diciendo, estas películas slasher, estas películas de broma, ¿no?, en las que realmente el espectador siempre está colaborando y está diciendo: a ver, no os quedéis solos, no te separes, no vayas por ese sitio oscuro, no te pongas ahí, que es muy fácil encontrarte, que la amenaza está ahí y la amenaza te persigue. Y la amenaza está protagonizada en algunos casos por Michael Myers, que es el protagonista de Halloween, también por Jason en el caso de Viernes 13, y tenemos también ese personaje terrorífico que es Freddy Krueger, el protagonista de Pesadilla en Elm Street, que traslada ese miedo incluso más allá de la vigilia. Es decir, la muerte, el crimen, puede llegar incluso en el territorio de los sueños. Es algo metafórico y que, por supuesto, nos pone en alerta. Y además, estas películas siempre tienen un elemento común y es un mensaje muy claro que te dice: pórtate bien, piensa muy bien en lo que haces porque tus actos tienen consecuencias. De hecho, muchos de estos asesinos se desatan porque alguien les ha hecho algo terrible en el pasado. Una película muy paradigmática en este sentido es Sé lo que hicisteis el último verano. La película empieza con una premisa muy sencilla y es que unos chicos van en un coche y atropellan a alguien y no saben si lo han matado o no. Esta persona que atropellan es la que se convierte luego en el asesino que los persigue. Pero claro, no es oro todo lo que reluce. El asesino ya era malvado antes de ser atropellado, y esta es la verdadera enseñanza, porque lo que yo trato de explicarte aquí es que hay gente que efectivamente acaba volviéndose muy mala porque lo ha pasado muy mal, pero tiene que haber en él o en ella una semilla del mal, porque te puedo asegurar, la experiencia nos lo dice, que hay muchas personas en el mundo que lo pasan fatal y que nunca le hacen daño a nadie. Así que estas personas que traspasan ese límite y le hacen daño a los demás son especiales. Tienen en ellas algo que les permite pasar por encima del otro para obtener sus propios objetivos. Y sí, luego al analizar el crimen descubrimos pues que son personas que estaban resentidas, a veces con razón y otras sin ninguna razón, simplemente porque algo se había instalado en su cabeza y eso le había producido una rabia tal que al final se genera una explosión que hace daño a mucha gente que no tenía a lo mejor nada que ver con ese impulso inicial. Pero a nosotros, a ti y a mí, que somos los buenos, eso nos tiene que dar igual. Está bien que lo estudiemos y que sepamos cómo funcionan los malos, pero lo fundamental es ponerse a salvo, no darles la posibilidad de hacernos daño. Y yo siempre te insisto en que no se trata solo de evitar ser asesinado. Por suerte, el crimen está relativamente controlado, en unos lugares más que en otros, pero no es lo habitual que alguien venga y te mate, por fortuna, aunque nunca hay que descartarlo. Sobre todo, el estudiar a los peores de nosotros nos da unas claves para nuestra vida diaria. Hay que buscar la manera de vivir lo más feliz posible, intentando que las personas que tratan de hacerte daño no lo logren. Y eso muchas veces se puede prevenir, porque si uno sabe lo que tiene alrededor, si uno sabe cuáles son los objetivos, la manera de actuar de determinadas personas, puede ponerse a salvo o por lo menos reducir los daños. En ese sentido, y volviendo al tema que hoy nos ocupa, el hombre del saco y esas representaciones posteriores como las que te he dado en las películas slasher y otras muchísimas que seguro que a ti mismo se te están ocurriendo ahora, nos previenen y nos ayudan a tener las herramientas para ser menos vulnerables, que es de lo que se trata. Para eso estamos aquí. A mí me parece que a los niños hay que hablarles con naturalidad de todo, hay que explicarles que la vida empieza y luego termina, que hay que tratar de estar contento, tratar de disfrutar,
Hay que explicarles que hay circunstancias peligrosas, que hay lugares a los que es mejor no ir solo, que no es conveniente fiarse de los desconocidos, porque entre esos desconocidos puede estar, sin duda, el hombre del saco, y aunque ya no te vaya a llevar dentro de un saco, es indiferente que te meta en su coche para hacerte cosas terribles, porque los delitos que no llegan a ser de sangre, los delitos sexuales, por ejemplo, están muy de actualidad y por supuesto puede haber alguna persona que se lleve a un niño para abusar de él. Eso, por desgracia, lo vemos con relativa frecuencia. A través de alguno de los casos que hemos ido relatando en este programa, he intentado explicarte que durante el proceso de formación no sabemos por qué hay personas que no llegan con normalidad a su madurez sexual y no se ven capaces de relacionarse con normalidad, en condiciones de igualdad, y entonces buscan caminos alternativos para satisfacer esa pulsión sexual. Y esos caminos alternativos siempre pasan por tener a alguien a su merced. Ese tipo de persona busca a alguien vulnerable. Verás que utilizo mucho esa palabra y es que es muy descriptiva porque realmente abrimos una puerta para que entren los malvados. Los criminales siempre entran por esa vulnerabilidad, que puede ser que seamos personas despistadas y nos dejemos la puerta abierta, o que entremos a altas horas de la noche con una persona dentro de un ascensor o de un coche, o que atravesemos, por ejemplo, un descampado para llegar antes a nuestra casa. En fin, evitar siempre los lugares peligrosos, las circunstancias que nos pongan en disposición de sufrir algún tipo de amenaza, llevar siempre los ojos bien abiertos. Son pequeñas medidas que si tomáramos dificultarían mucho que el malo pudiera llegar hasta nosotros. Pero por un lado no vamos a ir por la vida como si estuviéramos rodeados de amenazas y tampoco tiene sentido creer que por mucho que nos obsesionemos, pues vamos a hacerlo todo perfecto y no vamos a cometer ningún error. De lo que se trata es de tener en la cabeza que existe el peligro, ni más ni menos, porque incluso cometiendo un pequeño error, incluso mostrándonos de manera vulnerable en algún sitio, si uno sabe que existe el peligro, pues puede protegerse. Siempre se encuentra un camino, siempre se le puede pedir a un amigo que te lleve o incluso pues a un servidor público, a un taxista o a un conductor de autobús o por supuesto a la policía, se puede tirar de ellos para hacer nuestro camino mucho más seguro. Y yo lo que nunca te recomendaré es que cierres los ojos, que si por ejemplo estás viviendo determinadas situaciones, si estás en una pareja y por ejemplo pues tu chico te grita y luego te ha dado un empujón, pues yo lo que te diría es que esa persona es posible que vaya a más. Así que te animo precisamente a que tengas en cuenta todos los factores, a que tengas siempre las alarmas conectadas. No te fíes de las cosas raras, de las cosas que no se esperan de alguien, por ejemplo, que te quiere. Porque si alguien te quiere, pone sus intereses por debajo de los tuyos e intenta que seas feliz. Y además, lo natural es que esta entrega sea mutua y que se haga con gusto. Es decir, que una parte de la pareja piense en el otro y que la otra parte devuelva ese amor, ¿no? Así que en cuanto empieza a haber dolor, sufrimiento, hay que desconfiar. Eso no es natural, y si encima se dan pasos hacia la violencia, hacia el maltrato, pues ahí estamos pisando terreno pantanoso. Ahora, ¿quiénes son los más vulnerables? Es evidente, los niños, porque los niños no tienen miedo, porque los niños son inocentes, los niños tienen esa cosa tan maravillosa, ¿no?, de que viven el mundo como si fuera lo que debería ser, un sitio estupendo del que disfrutar. Y claro, van confiados. Por eso es tan importante que a través de cuentos, de historias, de cosas que ellos puedan asimilar rápidamente, les vayamos introduciendo no el miedo, sino esa capacidad de defenderse, esa precaución, esa desconfianza de decir, cuidado, que si alguien me ofrece algo demasiado bueno y no es mi papá ni mi mamá, aquí está pasando algo raro. Sé que te resulta repugnante e incomprensible que un adulto pueda sentir deseo sexual por un niño, pero lo cierto es que a veces ocurre, y ocurre por esto que te digo, porque lo que busca no es realmente sexo, entendido como nosotros podemos entenderlo. Busca esa dominación, el tener a alguien bajo su control, y los niños no tienen esa capacidad de defenderse.
Así que cualquier herramienta que podamos utilizar para favorecer que los niños tengan esa idea de que, aunque no es lo más habitual, puede surgir un problema, puede venir alguien malo a hacerles daño. Y para eso podemos utilizar, por supuesto, la imagen arquetípica o la leyenda del hombre del saco, esa figura que siempre amenazaba con aparecer, cuidado que viene el hombre del saco, o incluso podemos contarles, aunque sea someramente, la historia real del hombre del saco de Gador, porque los tiempos cambian, pero la amenaza permanece. Creo que no hay nada de malo en decirle a nuestros hijos que cuidado, que efectivamente hubo una vez que un señor se llevó a un niño en un saco para hacerle mucho daño, y de verdad tienes que estar atento porque puede haber por ahí algún señor malo que intente hacerlo contigo. No es tiempo perdido, te lo puedo asegurar, querido amigo, porque el hombre del saco, no tengas duda ninguna, todavía existe. Ya sabes que puedes contactar conmigo en mis cuentas de Twitter, @escrímenes y @fpcaballero, y también en el correo electrónico elsenordeloscrímenes@gmail.com. Además, como sabes, siempre intento contestar a tus mensajes en iVoox.com. Dándote las gracias por haber querido pasar este ratito conmigo, me despido aquí. Te espero en el próximo programa.